Parte 1. Mientras el área de Tokio estaba envuelta en una atmósfera de guerra, el clima fallaba completamente en leer la atmósfera y parecía incomparablemente soleado. Los insectos jugaban una sinfonía de sonidos, aturdiendo a Rentar. Después de enviar a Enjo a la escuela primaria, Rentar llamó a la preparatoria Magata para avisarles que iba a ausentarse. Luego de limpiar su sudor sin parar, tomó un autobús público, bajándose en el hospital municipal de la Universidad de Magata. Pasó por la recepción solo para mostrar su rostro, antes de dirigirse directamente al laboratorio de Sumire, caminando por unas escaleras tan inclinadas que parecían como si fueran a conducir al infierno. Antes de ir a reunirse con Livintsev, había algo que le preocupaba que debía disipar antes sin importar que, Sensei, ¿estás aquí? Antes de que pudiera terminar, algo de repente voló directamente a su cara, acompañado de una explosión repentina. Rentar frenéticamente cubrió su rostro. Un momento después, sintió algo cubriendo su cabeza. Abriendo lentamente los ojos, tomó lo que tenía en la cabeza y lo frotó frente a sus ojos. Era una bola de papel aluminio triturado y cintas. Inmediatamente después, la historia del fantasma que vive en el hospital universitario apareció frente a sus ojos, con gafas de Groucho 8 y un sombrero en forma de cono. ¡Por Dios! Felicitaciones, joven Satomi. 8 gafas con cejas, bigotes y nariz, tirando de una cuerda junto a ella, causó que una bola suspendida arriba se abriera, bajando una pancarta que decía, fiesta de condolencias de Satomi Rentar por conseguir ser rechazado por Kisara. Rentar se sintió mareado y presionó su mano contra su frente. Hey Sensei, ¿realmente planeó una emboscada como esta solo para hacer algo sin sentido? Tomar la iniciativa para hacer cosas desagradables para los demás, es el precepto de la familia Muroto. La profesora en bata blanca del laboratorio se quitó las gafas de Groucho para revelar una sonrisa maliciosa detrás de ellas. ¿Cómo diablos sus padres se casaron, Sensei? Ese sí que es un misterio enorme. Por cierto, sentándose en una silla junto a ella, Sumire sonrió con alegría excesiva. Escuché que fuiste rechazado. No fui rechazado. En ese caso, explícalo en detalle. Solo escuché la razón áspera por teléfono. Por favor, déjale tus dificultades de amor a tu consejera de amor, la doctora Muroto. Viéndola realizar un gesto de con sus manos y guiñar un ojo de forma alegre a pesar de su edad adulta, Rentar no pudo encontrar palabras para comentar sobre eso. ¿Has tenido suficiente experiencia en el amor para ofrecer consejos a otros, Sensei? No. Aparte de los cadáveres entregados aquí, no he tenido parejas potenciales. Los hombres con los que salí terminaron todos como cadáveres, por lo que en otras palabras, todos mis compañeros son cuerpos básicamente muertos. Fundamentalmente, odio a todas las personas que viven. ¿Me odias? Por supuesto. Tu mocoso de mierda, ¿tomaste el hecho de que me gustabas por sentado? Toei 9. Wow, no me escupas. Entonces, Rentar reflexionó amargamente en lo que Sumire quería decir con ser rechazado. De hecho, si miraba la situación actual objetivamente, era tal como ella decía. Creo que, probablemente no tiene mucho sentido discutirlo contigo. Rentar lanzó esas palabras con un corazón roto. Sumire se encogió de hombros. ¿Querías discutir algo conmigo? Impulsado por Sumire, Rentar se sentó en un taburete, mirando fijamente al suelo. Si se trataba de Sumire, probablemente podría explicar esta situación con claridad. Rentar tocó sus labios ligeramente con un dedo. La sensación fría le recordó el pasado a su mente. Después de frustrar el proyecto Cisne Negro, había reanudado su relación incómoda con Kisara y en el proceso, Rentar había dado un paso para cortar la distancia. 9 es una onomatopeya del inglés, que se hace al imitar el sonido de alguien escupiendo. Simboliza disgusto. Sin embargo, lo que sucedió después, superó completamente el rango de lo que Rentar podía predecir. Kisara de repente se puso pálida y comenzó a temblar, incluso envolviendo sus brazos alrededor de su cuerpo. Empujando a Rentar lejos, huyó de la escena lo más rápido que pudo. En un principio, Rentar se preguntó si su confesión fue correspondida, pero al pensar de nuevo, ese no parecía ser el caso. Aún así, sin importar cuánto pensara sobre eso, siempre quedaba estancado en ese punto. Hasta ahora, aún no tenía idea de por qué ella reaccionó de esa forma. Aunque trató de preguntarle directamente, ella siempre cambiaba de tema, dejando así los sentimientos de Rentar suspendidos, sin poder avanzar o retroceder. Ese ya es un problema del corazón de la doncella. Después de escuchar la historia completa, Sumire apoyó su barbilla en una mano, mientras sus ojos reflexionaban profundamente con una seriedad sin precedentes. No vas a burlarte de mí usando tonterías como, en última instancia, debiste haber actuado un poco más sucio y tocar sus tetas primero, o debiste haberle tocado el trasero. Podría ser bromas, pero seguramente te deprimirás hasta la muerte si las escuchas.
Mi principio es atormentar a las personas hasta que estén medio muertas. Si fracaso en lograr un equilibrio y animarte a seguir avanzando con Kisara, entonces, no tendría sentido. A pesar de mezclarlo con un tono burlón, esas palabras no transmitían ninguna intención secreta, haciendo sentir a Rentar mucho más relajado. En su mente, le dio las gracias a Sumire. Tal vez Kisara se siente culpable por el hecho de que se ha vuelto feliz. Rentar no pudo evitar levantarse de su asiento. ¿Por qué? Sumire movió su flequillo lejos de sus ojos con molestia. Cálmate. Entiendes que Kisara mantiene el deseo de vengar a sus padres, ¿no? A pesar de que fue hace mucho tiempo, he leído su historial clínico a través de algunas conexiones. Recuerdo una nota sobre dosis de insulina y datos clínicos sobre los consejos del psiquiatra después de que sus padres fueran asesinados. El archivo mencionaba que Kisara pensaba que si era feliz, sentiría culpa hacia sus padres. En ese momento, ella vería apariciones de sus padres muertos de vez en cuando, de pie frente a sus ojos en forma de fantasmas, exigiendo a su hija sobreviviente vengarlos. No hay forma. Eso era idéntico a Hamlet que veía el fantasma del rey muerto. Tío Osamu-san y tía Yomiko 10 no le dirían algo así a su hija. Después de un tiempo, los registros ya no decían nada como esto más. El médico escribió al final de la historia clínica que la paciente finalmente se había liberado a sí misma de la tragedia, por lo que decidió vivir su vida correctamente, pero me parece muy sospechoso. ¿No persiguió Kisara recientemente a uno de los culpables y se vengó? En ese caso, no sería una sorpresa que ella literalmente se estuviera preocupando por los fantasmas del pasado una vez más. Incluso si eso fuera verdad, Rentar no podía alegrarse por eso. El significado del comportamiento de Kisara, un tema que había quedado atrapado en su garganta durante mucho tiempo, finalmente recibió una explicación lógica a pesar de que era puramente especulativa. Eso no se sentía como una brisa refrescante que soplaba en su corazón. Rentar se rascó la cabeza y actualizó su estado de ánimo. 10 padre y madre de Kisara. Sensei, está realmente bien que le filtres la información confidencial de un paciente a alguien como yo. Sumire se encogió de hombros. Es inútil pedirle ética profesional a un médico caído, ¿no? Supongo que te debo una otra vez. No te preocupes por pagarlo. Después de todo, la deuda combinada que me debes hasta ahora ya es imposible de pagar, incluso si utilizas tu próxima vida. Pero, de nuevo, hablando de eso, Sumire respiró, levantó los brazos y se estiró. Las áreas de Tokio y Sendai están actualmente a punto de entrar en una guerra total. No puedo creer que todavía te estés preocupando por ese pequeño romance. Lo que es alguien completamente inconsciente de las crisis. Entonces, ¿cuál es tu punto de vista sobre los acontecimientos recientes, Sensei? ¿Sin ningún valor? Es evidente que los humanos eventualmente morirán incluso sin sacrificarse unos a otros. Sumire sonrió con plena confianza y continuó. Los seres humanos mueren todo el tiempo. Un día, la humanidad llegará a darse cuenta de que resistir la muerte es algo completamente sin sentido. Sigue siendo la misma de siempre, Sensei. Sumire extendió sus brazos pretenciosamente. ¿Eso es porque soy la que embalsama la muerte? Además, morir es morir. No puedo entender a las personas como tú, que le dan importancia a los sentimientos o a la muerte. Rentar se levantó de su asiento. Sensei, me gustaría conocer su orientación sobre algunas cosas que ocurrieron recientemente. El anillo de Solomón, de un laboratorio ruso, y la cabeza de escorpión, de un laboratorio japonés fueron robados. Un destello de luz apareció en el fondo de los ojos de Sumire. Continúa. Después de haberle solicitado autorización a Seitensi de antemano, Rentar le dijo a Sumire todo lo que había escuchado ayer. Anillo de Solomón. Y pensar que eligieron ese nombre clásico para lo que es meramente un mecanismo de conversión. Después de escuchar todo, Sumire se levantó perezosamente. El rey Solomón hablaba también con los animales, aves, reptiles y peces. Esa es una cita del libro de los Reyes en el Antiguo Testamento de la Biblia. Pero volviendo al tema, esa interpretación de entender el lenguaje de los animales mediante el uso de un anillo era al parecer una idea errónea que apareció durante una copia o traducción. ¿Sabes algo acerca de las cosas robadas? Sumire sacudió la cabeza con impaciencia y añadió no. Mi investigación estaba dirigida hacia soldados mecanizados para resistir al Gastrea. Nunca intenté entrar al camino de domar al Gastrea, ni siquiera una vez. Aunque creo que es una idea bastante interesante, ya que esa cosa no estaba completa, entiendo que debieron haber chocado contra un muro durante su investigación. Aún así, no podemos ignorar el hecho de que podrían poder emitir órdenes a Libra mediante el uso de la cabeza de escorpión. Tus preocupaciones son razonables, pero, por desgracia, no puedo ser de mucha ayuda sobre un dispositivo de traducción de una investigación extranjera. Sin embargo,
puedo imaginarme cómo las cosas se van a desarrollar si las áreas de Tokio y Sendai siguen enfrentándose de esta forma. No es una guerra a gran escala entre las dos áreas. No, es aún más grave que eso. Como si le enseñanza algo a un estudiante estúpido, Sumire desaceleró su ritmo mientras hablaba. Una guerra nuclear a escala mundial. En otras palabras, una tercera guerra mundial. Rentar se olvidó de respirar durante unos segundos, mirando fijamente a Sumire. ¿Qué? Sensei, ¿no vistes las noticias? Después de forzar esas palabras a salir, Rentar intentó torcer sus labios para reírse de la exclamación de Sumire como si fuera una broma, pero después de ver su expresión fría y rígida, no pudo hacerlo. La realidad a menudo se convierte en una pesadilla más allá de tu imaginación. Solo enciende el televisor y echa un vistazo. Con una expresión sin alma, Rentar operó un control remoto que estaba tirado, apuntándole a un televisor con moho en la esquina de la habitación. Tan viejo que te hacía dudar si la pantalla aún funcionaba, el televisor finalmente proyectó luz lentamente. Al final, muchas flotas de barco atravesando el mar aparecieron en la pantalla. Acompañado de cruceros, destructores y buques de suministro, ¿no era el objeto gigantesco en el centro un portaaviones de propulsión nuclear? Debido a su increíble costo de construcción y manutención, incluso en el año 2031, Japón todavía no tenía ningún área capaz de poseer uno de ellos. En un principio, Rentar pensó que era un drama de televisión extranjera y quería cambiar el canal, pero al ver el logo familiar de las noticias en una esquina de la pantalla, al instante se dio cuenta de que algo andaba mal. Un titular desplazándose sospechando que el área de Tokio está violando el Tratado de Prohibición de Armas Biológicas, Estados Unidos comenzó una acción militar, apareció en una parte de la pantalla. Rentar quedó atónito, incapaz de deshacerse de la sorpresa. Al instante siguiente, la cámara cambió a otro lugar, que mostraba otra flota señalando que era la Marina rusa. Las escenas anteriores representan a las flotas estadounidenses y rusas acercándose a las aguas territoriales del área de Tokio. La cámara regresó a un estudio de grabación donde una conductora de noticias y una especie de comentarista discutían con urgencia algo. A juzgar por sus expresiones ansiosas, Rentar podía decir que su última esperanza era que todo fuera una gran broma y terminara en nada. ¿Qué diablos está pasando? Además, con el Tratado de Prohibición de Armas Biológicas se refieren a... Rentar hizo una expresión rígida y preguntó. Sumire se quedó mirando a la pantalla con una expresión oscura. Las cosas se han deteriorado aún más mientras estabas de camino aquí. El Tratado de Prohibición de Armas Biológicas es parte del derecho internacional. El legado de las 7 estrellas, que se rumorea puede controlar a un Gastrea fase V libremente, ha sido considerado un arma biológica, probablemente. América está usando la contravención del derecho internacional como una excusa para exigir la inspección de toda el área de Tokio incluyendo la Sagrada Residencia. Naturalmente, es probable que el área de Tokio lo rechace. ¿Otros países se están involucrando en la guerra entre dos áreas de Japón? ¿Cómo se llegó a esto? Sumire miró a Rentar con ojos llenos de piedad. La razón superficial es que con el acceso prioritario a los suministros de Baranium como condición, el área de Tokio solicitó asistencia de sus aliados como Rusia, Inglaterra y Francia. Para resistirlos, el área de Sendai también pidió ayuda a los Estados Unidos, Australia y China. Sin embargo, ese no es el objetivo real. ¿Cuál es? Los recursos en el subsuelo no están distribuidos de forma uniforme. Por ejemplo, hay oro y diamantes en África, petróleo crudo en el Oriente Medio, mientras que el principal exportador de Baranium es Japón. La producción de Baranium del área de Tokio equivale a un 31% de la oferta mundial, mientras que el área de Sendai tiene un 16%. Si el área de Sendai cae, el área de Tokio tendrá por lo menos aproximadamente la mitad de la oferta total de Baranium. En viceversa, si el área de Tokio cae porque el área de Sendai comienza una guerra antes de que los sacos de virus de Libra se liberen y logra derrotar al área de Tokio que está agotada por las batallas contra Scorpion y Aldebarán, ellos van a monopolizar el 47% de la oferta de Baranium mundial. ¿Entiendes lo que eso implica? No. A pesar de no entender claramente, la voz de Rentar aún temblaba. Naturalmente, el Baranium es actualmente el material para los monolitos y también es indispensable para la fabricación de armas y municiones. Si una nación monopoliza la mitad de la oferta mundial de Baranium, ellos tendrían la libertad de fijar los precios a su antojo. Rentar no pudo evitar exclamar, ¡ah! Sumire asintió en silencio. Ya entendiste lo que las potencias extranjeras están pensando, ¿cierto? Por ejemplo, supongamos que los alimentos del área de Tokio fueran 100% dependientes de las otras áreas, entonces, una vez que las otras áreas coloquen una prohibición total a la exportación de alimentos para el área de Tokio, el área de Tokio no tendría más remedio que obedecerlos, tosiendo con el dinero en efectivo sin importar qué tan altos sean los precios.
es el mismo principio. Con respecto a esta guerra entre las dos áreas, el resultado podría llevar a la subida y caída de muchas otras naciones. Desde una perspectiva externa, esto es algo que debe ser evitado. En la actualidad, las manos estadounidenses y rusas probablemente tienen sus dedos sobre los botones de lanzamiento nuclear. Es como cuando una discusión entre niños requiere la intervención de los adultos. ¿Qué pasa con el principio de no intervención en los asuntos internos? Las 5 áreas de Japón han sido reconocidas oficialmente como estados independientes, así que esto no tiene nada que ver con los asuntos internos. Rentar buscó rápidamente en su mente para refutarlo, haciendo todo lo posible para pensar en algo. Sí. Ahora que las cosas han llegado a esto, ¿no intervendrán las Naciones Unidas en el conflicto entre las dos áreas? Sumire se encogió de hombros, sin dejarse impresionar por la pregunta de rentar. Las Naciones Unidas han dejado de servir para cualquier función desde hace mucho tiempo en la guerra gastrea. Incluso si todavía tiene algún efecto, existe un precedente anterior de su incapacidad para detener la carrera armamentista entre Estados Unidos y la Unión Soviética durante la Guerra Fría. Deberías aprender que cuando las cosas son demasiado serias, nadie puede evitar que sucedan. Rentar miró la televisión para ver al anfitrión de las noticias con una expresión impotente mientras repetía como si no tuviera ninguna idea sobre el futuro de Japón. Sumire entonces habló con un tono mucho más suave que antes. Joven Satomi, ¿sabes por qué la Primera Guerra Mundial estalló como está registrado en los libros de historia? Rentar negó con la cabeza sin comprender. 28 de junio de 1914 en Sarajevo, un joven perteneciente a una organización terrorista secreta serbia, se topó con el coche del príncipe heredero de Austria que había perdido el rumbo. Aprovechando la excelente oportunidad otorgada por la providencia, mató al príncipe. Esto llevó a un deterioro decisivo entre las relaciones de Turquía y Rusia, que no eran particularmente amistosas para empezar, lo que resultó en una gran guerra que mató a más de 10 millones de personas. Otro ejemplo, 19 de abril de 1775, la batalla de Lexington en los campos de Boston. En ese momento, las colonias aún no se habían decidido a declararle la guerra a Gran Bretaña. Al ver aparecer tropas británicas, el comandante local dio órdenes de dispersarse. Sin embargo, alguien disparó la primera bala, encendiendo así el fuego de la guerra. En última instancia, las tropas de élite británicas fueron derrotadas y la guerra de independencia comenzó. Esa bala disparada por una sola persona desconocida fue llamada el disparo escuchado alrededor del mundo. Incluyendo ese disparo efectuado en Sarajevo y la bala en Lexington, ambos fueron casos en que una sola bala cambió el curso de la historia. ¿Qué estás tratando de decir? Mi punto es que cuando la presión se vuelve crítica, todo lo que se necesita es una sola bala para desatar una guerra. Además, una vez que se encienden los fuegos de la guerra, no se detendrán hasta que un gran número de personas hayan muerto. En este momento, las áreas de Tokio y Sendai han bloqueado las embajadas y vuelos de la otra. Estas represalias de ida y vuelta son precisamente la mayor evidencia de que las presiones entre las dos áreas alcanzaron el punto crítico. Solo se necesita añadir una sola bala. Esta situación es mucho más grave de lo que pensaba. Con los codos sobre la mesa, Sumire entrelazó sus manos y apoyó la barbilla en ellas. Joven Satomi, debes apurarte en negociar con Andrei Livintsev. Eres el único capaz de arreglar la situación. No dejes que la bala de la revolución mundial sea disparada. Pensando que esa era la mayor broma del mundo, Sumire sonrió. Tal vez el destino del mundo esté en tus manos. Eso es todo por este video. Espero que hayas disfrutado de la narración de esta emocionante novela web o ligera. Si te gustó el video y quieres ver más contenido como este, te invito a que te suscribas y le des me gusta al video. De esta manera, me ayudas a crecer y a seguir compartiendo historias emocionantes contigo. No te pierdas ningún video más. Gracias por tu apoyo.